Bienvenidas y bienvenidos a La Puesta de Luna, un espacio de gente común que apuesta a sueños extraordinarios. Un espacio para reconocer el talento de los seres humanos. Con ustedes, nuestro anfitrión, empresario, coach, facilitador, creador de este espacio, Víctor Luna. Bienvenidos a esta nueva entrega de La Puesta de Luna. Nuestra invitada de hoy es una persona que me trae mucha paz. Es apasionada del poder de transformación de los seres humanos, con experiencia en desarrollo y facilitación de programas de liderazgo, inteligencia emocional, coaching ontológico para directivos, comunicación asertiva, competencias conversacionales, entre otros. Coach personal y facilitadora en espacios de academias de coaching ontológico transformacional en Estados Unidos, México y República Dominicana. Es coach ontológica certificada por Newfield Network, también certificada en el Programa Internacional de Coaching Somático, Coaching Transformacional y en Dinámicas de Grupo por la Sociedad Brasileña de Dinámicas de Grupo y el Centro de Estudios Superiores en Desarrollo Humano, CESDHU. Psicóloga laboral con más de 20 años de experiencia en gestión humana, desempeñándose en diferentes áreas, organizaciones y como consultora independiente. Actualmente directora de Idearme, una firma consultora especializada en desarrollar procesos de aprendizaje transformacional para individuos y organizaciones desde la mirada del coaching ontológico y otras disciplinas orientadas a desarrollar competencias dinámicas para los nuevos desafíos de la humanidad. Con ustedes, Margie Aquino. Margie, gracias por estar aquí. Para mí es un honor que me acompañes en este espacio y compartiendo sobre un tema tan apasionante y a la vez tan misterioso como lo es el mundo emocional. Gracias, querido Víctor, por esa introducción. La verdad que un privilegio para mí estar aquí, honradísima de estar contigo y con todo tu público. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo feliz de tenerte en La Puesta de Luna, feliz de compartir este espacio y de reunirnos una nueva vez, muchos años después. Muchos años después. Así Muchos que, años y una pandemia después. y una pandemia después, definitivamente, que ha venido a revolucionar muchas cosas y de eso conversaremos en este momento. Bueno, Margie, tú vienes del mundo empresarial, del mundo de la gestión humana. ¿Qué notas diferente de este mundo cuando estabas dentro de él y ahora como consultora y coach? Sí, mira, qué interesante. Bueno, yo vengo de gestión, no tenemos que decir año específico, ¿verdad? Pero vengo de muchos años. Trabajé más de 15 años, casi 18 en gestión humana, no 15, y después me dediqué unos años a la consultoría. Em, Mira, en mi época, cuando inicié, que sí en este momento me resulta interesante es ver cómo, claro, como estoy en este mundo de las emociones y todo esto, ver la apertura que cada vez se ha ido dando a este mundo interior. Cuando te escuchaba en la introducción, como a ese misterio que le hemos dado al mundo emocional. De hecho, antes la idea hace unas décadas era, aquí se viene a trabajar, usted sus, sus emociones y sus situaciones las deja de la puerta para afuera. Aquí usted viene a enfocarse, como que hay una manera de que nos podamos dividir. De hecho, parte de la historia posiblemente en la que hemos venido envuelta, que en un momento hace unos siglos era como que la ciencia se ocupaba de las cosas materiales y de la realidad, y que entonces la iglesia se ocupaba de todo eso espiritual y mistérico, y entonces al dividirse esas organizaciones, como para no entrar la ciencia con la iglesia y la iglesia con la ciencia, empezamos a entender que estábamos nosotros así como que divididos, como que había una cosa que era de un lado y había cosas que era del otro. Y si lo podemos dividir es porque tenemos lenguaje. Pero si nos ponemos a ver, somos seres integrales, ¿sí? Que somos seres multidimensionales, que somos una parte física, una parte emocional, una parte mental y una parte espiritual. Entonces creo que el abordaje hoy en día, sobre todo las diferencias
del trabajo colaborativo que se está abriendo, de ver esa empresa más abierta, no tan de un liderazgo autoritario como veníamos heredando tal vez en las últimas décadas, incluso históricamente con las dictaduras que tuvimos incluso a nivel social en diferentes países de Latinoamérica, que no estuvimos nosotros excluidos de ese estilo, tal vez, y esa apertura a los espacios más colaborativos, al trabajo en equipo, al ver al ser humano integral y sobre todo en los últimos años el desarrollo que ha tenido las áreas de bienestar, ¿sí? Ya incluso muchas empresas dedicadas con áreas específicas dedicadas al Al bienestar bienestar. de los colaboradores, al bienestar, que eso hace par de décadas, por lo menos aquí en Dominicana, pues no se estilaba. Entonces ver esa apertura a esa atención al colaborador en su integralidad y darle ese apoyo como en todo ese aprendizaje que aunque lo llamamos personal, ¿sí? La persona, el colaborador, las empresas son redes de personas, son Sí, redes de conversaciones. Una empresa sin las personas, como sabemos, pues no es no nada, es porque nada. las computadoras, ni las paredes, ni hacen nada. Entonces, el retomar esa atención al ser humano en toda su dimensionalidad, para mí, ahora que estoy del lado de afuera, ¿verdad? Dándole apoyo a las empresas y ver el compromiso y la apertura de muchas organizaciones a trabajar estos temas, para mí es maravilloso. Fantástico. Y lo que recibo, Margie, es esa rapidez en ese movimiento que nos veníamos desde inclusive antes de la pandemia experimentando, pues todos estos movimientos y una certificación en felicidad organizacional y en Ujú. bienestar y todas Salario estas, emocional, salario todo esto, emocional, claro. todas estas cosas que hace, yo te diría que una década, ni siquiera mucho más de ahí, Ujú, no era posible tener este tipo de conversaciones. ujú. Sin embargo, ahora y quizás más profundamente a partir de la pandemia, vemos cómo la salud emocional del colaborador es tan importante, quizás más importante que el propio, vamos a decir que inclusive desempeño, vamos a decir, o pasa a un segundo plano cuando la salud emocional está comprometida. Sí, y de hecho, como lo veo y en mi experiencia, si no está ese equilibrio, ese cuidado emocional, esa estabilidad emocional, igual afecta el desempeño, ¿sí? O Claro, sea, que es parte integral. Y, por ejemplo, en mi época de gestión humana, los entrenamientos, estoy haciendo una inferencia, pero si eran, no sé, el 100%, tal vez eran un 75% del área técnica, de los procesos, de los productos, y tal vez el 20%, no sé, de lo que era tal vez algo de comunicación, algo de liderazgo, ¿sí? O se trabajaba a ciertos niveles. sí. Esa es otra diferencia, ¿sí? Eso era como, esto es para estas posiciones y ahora cada vez más estos temas de autocuidado emocional, del manejo del estrés, o sea, estos temas cada vez se han expandido más a todos los niveles de la organización y a mí me parece valiosísimo. Margie, ¿y por qué nos da tanto trabajo eh, darle esta oportunidad a estos espacios en otros momentos de la educación, vamos a decir? Porque ya en la empresa reconocimos e incorporamos estos conocimientos y estas capacidades dentro del esquema de la capacitación, vamos a decir. Sin Ujú, embargo, no veo lo mismo, no experimento lo mismo desde donde estoy
con la educación formal. Ujú. ¿Por qué todavía tenemos ese gap, esa diferencia? Em, Mira, ¿qué veo? Pienso que venimos de un sistema educativo todavía muy relacionado de hace unos siglos atrás con la revolución industrial y todo eso, cuando empezaron las industrias. Entonces la escuela era como la preparación para ese trabajador. Entonces el trabajador tenía que aprender ciertas cosas y como ya se abrían las industrias y los papás necesitaban dónde dejar sus hijos para irse a las fábricas, entonces se produjo este modelo educativo que de alguna manera lo que, a lo que se ha enfocado mayormente es a, ¿te acuerdas la división que veíamos ahorita? La ciencia y sí, Bien, a los hechos. Nos sí, pasamos años estudiando la historia y la historia es como todos los hechos pasados, estudiamos las lenguas, la geografía, que es valioso, ¿sí? Que no es que no sea valioso. Las matemáticas, o sea, la capacidad de abstracción que aprendemos y que desarrollamos con las matemáticas es maravillosa y son habilidades que realmente necesitamos. Y para ponerlo en un contexto de la filosofía, en las escuelas filosóficas era tan importante la ciencia como todo el mundo emocional, las artes, la, sí, no era que una cosa no, era que por qué no las dos, por qué no trabajar esas habilidades de liderazgo. Yo sí, en la universidad nos pasamos años y aún ya creo que sí que incluyen de estos temas, pero por ejemplo en el momento que yo estudié psicología hace un par de décadas, lo que vi de emociones era muy teórico, era las definiciones y los conceptos de las emociones, no el espacio de qué te pasa con una emoción, qué mensaje puedes ver de ti, qué puedes aprender de ti a través de esa emoción, ¿sí? Es es el espacio en que hemos entendido que la información es saber algo. Es el momento como cuando surgió la escritura, que empezamos a definir y a conceptualizar y que entendiéndonos que leyéndonos un libro de cómo ser flexibles, como ya me leí el libro de la flexibilidad, pero si no lo practico, si no llevo mi emoción que sostiene la flexibilidad, porque el cuerpo flexible no es el cuerpo del control, pero si no lo veo de manera integral y solo me quedo en la definición de lo que es la flexibilidad y ya me lo leí y ya me lo sé, por eso la distancia entre lo que entendemos que sabemos, que está meramente como información, y sí. lo que en realidad hemos incorporado como los desafíos del mundo emocional, que de alguna manera el no incluirlo en los sistemas educativos les tocó a las empresas abrir esos espacios porque se dieron cuenta. De hecho, siempre se ha dicho que hace unas décadas te contrataban por tus habilidades eh, técnicas, que eso era lo que buscaban en los perfiles, todas tus habilidades técnicas y todas no sé qué, y años después te contrataban por las habilidades blandas, Sí. porque se dieron cuenta que las técnicas eran mucho más fáciles de integrar en un puesto que las habilidades de liderazgo, las habilidades de comunicación, las habilidades de dirigir, de trabajar en equipo, de comunicar, de gestionar, de autorregularte, de autogestionarte, de autoliderarte. O sea, se dieron cuenta de que eso era más eficiente contratar por ese lado y capacitar entonces del otro. Entonces, eh, pienso que hay una apertura interesante y que es un reto y es un compromiso, por lo menos de mi parte, el seguir trabajando en estos temas, porque mi experiencia personal y profesional eh,
hacen de verdad que la diferencia. Definitivamente, definitivamente. Y ahora escuchándote, me pongo a pensar en qué tantas oportunidades de aprendizaje, como tú dices, tenemos respecto de estos temas, porque definitivamente mientras más nos adentramos en este mundo emocional, más reconocemos cosas que debemos aprender, y más nos damos cuenta de lo poco que podemos eh, que podemos recibir buscando pues en esas esferas de educación formal. Y por eso quisiera preguntarte cómo estudiar las emociones, cómo relacionarnos con ese mundo, no desde la parte teórica, sino más bien desde la parte práctica para fines de incorporarla dentro de nuestro ser. Súper. Mira, em, la primera invitación es a que siempre estamos en una emoción, ¿sí? A veces tenemos la idea de que la emoción es algo como que aparece así de un momento a otro, o solamente las que nos causan ese boom o ese movimiento, ¿verdad? De hecho, emoción es movimiento. Emotion, si lo vemos en inglés, emotion es energía en movimiento. La emoción tiene que ver con la disposición que tengo de moverme o de no moverme. ¿Okay? ¿Sí? Porque hay emociones que me abren posibilidades a actuar y hay emociones que por el contrario me cierran posibilidades de actuar. Por ejemplo, el miedo en algunos momentos es una emoción que nos puede paralizar y nos puede privar de posibilidades de acción. Y de repente la pasión, que es otra emoción, estoy apasionado de esto y ahí me llevo el mundo por delante, ¿sí? Y son estados emocionales. Entonces, mi primera invitación es esa, a que siempre estamos en una emoción, en un estado de ánimo. De hecho, todos estamos, hay personas, yo siempre bromeo en los talleres que hay personas que encuentran un problema para cada solución. Si tú le das una solución, ellos te dan un problema. Entonces, ya esa no es una emoción como tal, ya es un estado de ánimo. Hay personas que son más campanitas así, que todo está brillando todo el día y que todo es all we need is love y todo es maravilloso. Hay otras personas que están mirando el vaso tal vez medio vacío y no el vaso medio lleno. Entonces, todos tenemos un estado de ánimo, todos hay estudios hoy en día que dicen que pasamos en un día aproximadamente 150 emociones. Wow. Entonces, imagínate cómo todo nuestro mundo, el mundo de las emociones, es como si fuera esos lentes, ese filtro, ¿sí? Ese color. Si tengo unos lentes verdes, de repente voy a ver todo, todo pintado de verde. Entonces, ese mundo emocional que tiene que ver primero conmigo, ¿sí? Mi emoción tiene que ver conmigo, lo que me está pasando a mí en ese momento, ¿sí? El poder conectar con mi mundo emocional es la oportunidad. Yo uso mucho la analogía de la puerta. Es la puerta que te permite entrar a verte y a conocerte, ¿sí? Y en el momento que nos damos el permiso de sentir y validar lo que nos pasa, porque de alguna manera hemos aprendido a catalogar el mundo emocional y hemos puesto, esta es buena, esta es mala, esta es correcta, esta incorrecta, esta positiva, esta negativa, y es como que en esa división que hemos hecho, hay algunas que sí me doy el permiso, o hay otras que quiero y hay otras que no quiero. Y en esa disposición emocional, mi invitación es a que veamos que cuando yo niego una emoción o quiero evitar una emoción, no es a la emoción que estoy evitando, ni es a la emoción que estoy negando, es a mí. Es a mí que me estoy invalidando porque es algo que no debería de estar pasando, es algo que ya yo
pero Margie, por Dios, a tu edad, o sea, por favor, o sea, a tu edad y encima coach, ¿sí? Y es como todas las historias que nos hacemos. Entonces, imagínate que yo empiezo a categorizar mi mundo emocional como esta sí, esta no, esta me doy permiso, esto no. Entonces empezamos a invalidarnos a nosotros mismos y ahí empezamos como a distanciarnos de nosotros mismos, porque es como que si hay algo que no lo acepto, entonces lo quiero llevar como a un lado, y de hecho lo llevamos a un lado, esa famosa sombra que hablan por ahí, que se queda en esa parte reprimida, y cuando la invalido, entonces no se va. Entonces, ¿cómo yo me puedo relacionar con ese mundo emocional en el famoso día a día? Sí. Que decimos, que yo siempre digo también, que a veces me pasa que la gente habla, no, es que en el día a día, yo digo, bueno, pero es que el día a día es la vida, o sea, es como Sí. que el día a día es una cosa y como que la vida está en otro lado. Yo digo, pero que ¿dónde que está la vida? Porque hablan del día a día como que el día a día es una cosa y como que la vida es otra. Sí. Entonces, en el día a día, que es lo único que tenemos, entonces, es ver que todo, o abrirnos a la posibilidad, mi invitación es a que todas las emociones son válidas desde mi mirada, todas lo que buscan es cuidarnos, aún nos resulten desagradables, ¿sí? Por ejemplo, una emoción como el agobio o la ansiedad, que la sentimos incómoda en el cuerpo, sentimos un malestar, y justamente sentimos ese malestar para que nos demos cuenta Claro. de que, ok, hello, o sea, hazte cargo de esto, porque si estuviéramos muy cómodos, de hecho, como decía Buda, el dolor es el vehículo de conciencia, ¿sí? Cuando Nos algo conecta. nos duele, cuando algo nos molesta, me da una alarma. Si estoy muy cómoda, sí, y todo está marchando maravillosamente, ahí mi posibilidad de aprendizaje es más reducida. Entonces, esas emociones que a veces juzgamos desagradables o que no las queremos sentir porque es un espacio como incómodo, cuando me niego a ese mundo emocional, es como si yo me cerrara, entonces esa energía, ¿te acuerdas que emotion es una energía en En movimiento? movimiento. Es como que la cierro, como si cerrara ese canal, entonces reprimo esa emoción y entonces ahí se me queda. La Claro. emoción que yo quiero más negar, si yo quiero negar mi rabia, por ejemplo, en mi experiencia personal, pues mira, uno de mis mayores aprendizajes en el mundo emocional fue reamigarme con la rabia. Sí, yo tenía todos los tipos de juicios de que la rabia es mala, de que la rabia es violencia, de que las niñas buenas y respetuosas no cogen pique ni hacen mala sangre, tú sabes, porque eso es una falta de educación, todo esto. Y esa rabia que yo quería reprimir es una rabia que se vuelve interna, es una rabia que yo tenía conmigo por cosas que a veces quería decir, cosas que quería hacer y no me atrevía, y entonces me estaba todo el tiempo dando como esos martillazos a mí misma. Y es esa rabia. Entonces, cuando no aprendemos a sentirla, ¿sí? De una manera natural, porque si experimentamos todas nuestras emociones es porque es nuestra naturaleza. Entonces, en el momento que nos damos cuenta o nos abrimos a la posibilidad, y como te decía, lo que comparto son miradas desde mi experiencia personal y mi experiencia profesional, si nos abrimos a la posibilidad de que es una dimensión nuestra más que viene a protegerme, y veo, por ejemplo, la rabia como un aviso de que aquí siento que hay algo injusto, ¿sí? Pensemos en un pique que hayamos tomado, ese enojo, aquí en Dominicana le decimos pique, piensa en ese enojo que le ha dado en algún momento y pregúntese, ¿qué no veo justo en esta situación? ¿Algo injusto para mí? ¿Algo injusto para alguien? ¿Algo injusto para mi país incluso? ¿Para mi sociedad? ¿Para mi empresa? Sí, ¿qué no veo justo aquí? Entonces, de eso que
Si me detengo entonces a ver la rabia como ese aviso y la canalizo y la uso, de hecho, por ejemplo, la rabia, yo digo que cuando me amigué con mi Hulk interno, ¿sí? Así como toda Hulk, eh, y nos damos el permiso de ver esa energía, ¿sí? Porque es que la rabia, nos crecemos así con la rabia, como Hulk. ¿Se acuerdan de Hulk? Que la ropa se desprendía la ropa porque crecemos y tenemos una fuerza y un potencial y un impulso que si canalizamos esa rabia en un propósito, ¿sí? De esto yo lo voy a transformar y qué voy a hacer a partir de esta situación y qué decisiones voy a tomar. De hecho, si nos ponemos a pensar, la mayoría de los grandes cambios que hemos hecho en nuestra vida lo hemos hecho a partir de una rabia que cogimos y dijimos, no más, hasta aquí llegué. Entonces aprendemos a poner límites, que es la base de nuestra dignidad. Entonces, el sentir y experimentar la rabia nos permite sostener nuestra firmeza. Y firmeza no es dureza, ¿sí? La firmeza es el límite desde el respeto y desde la validación del otro. De hecho, los que somos padres, ¿sí? La idea de lo que es la disciplina y de poner límites es desde la firmeza, no desde la dureza, porque Dureza, en la sí. dureza hay agresión o hay. Entonces, si empezamos a ver nuestro mundo emocional como parte de nuestro día a día, y para mí es de lo más divertido, de lo más interesante cuando lo vemos como un aprendizaje y nos dejamos asombrar por las cosas que nos pasan y nos dejamos sentir. Es como que es como que la emoción del miedo la hemos llevado al sentir y como si le hemos tomado miedo al sentir, ¿sí? Ujú. Y en ese miedo al sentir, creemos como que evitando mentalmente una emoción y diciéndonos que no las queremos sentir, es como si ya la emoción se va. Entonces, abrirnos a esa intensidad de la vida, sentir esa energía de cualquier emoción, es para mí el espacio de mayor transformación que puede tener un ser humano. Valiosísimo, Margie, valiosísimo. Y de verdad que continúo preguntándome, y más cuando hablas sobre Hulk y sobre la rabia, cómo manejarlo desde el punto de vista y lo pongo entre comillas, desde la inteligencia emocional. Porque cuando estamos en ese estado de rabia, lo que atinamos es comúnmente, o sea, a, a tomar quizás una decisión que no nos conviene. Y ahí es ahí donde comenzamos a hablar de que las emociones son traicioneras y que no podemos dejarnos llevar de nuestras emociones, ni tomar decisiones cuando estamos enojados. Entonces, ¿cuál sería la forma adecuada, por no decir correcta, de manejar o administrar estos recursos que son, por lo que tú traes, muy valiosos dentro del contexto del manejo y del caminar hacia adelante? Eso es como que mi inquietud en este momento. Sí, mira, que yo veo ahí, primero nuestra apertura a, a ver lo que nos pasa. Es como que a veces tenemos la idea de que estamos orientados hacia esto, hacia esto, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y no nos detenemos a ver cómo nos estamos sintiendo, qué emociones están apareciendo, la frustración, la impotencia, ¿sí? En el momento que empiezo a hacer como una práctica el conectar con lo que siento y qué me está permitiendo en ese momento, es como que, porque, ¿qué me permite? Para mí hay una distinción que es central en lo que es la madurez emocional,
y es la distinción entre reaccionar y responder. ¿Sí? Cuando yo reacciono, que es lo que generalmente muchas veces nos pasa, es como que ante esta situación ya tengo un hábito emocional de reaccionar en automático de tal manera, ¿ok? Entonces, si no me detengo a verlo y a ver qué me pasa, qué me está pasando a mí con eso, desde la responsabilidad emocional, porque no es que el otro me hace tal cosa, es lo que a mí me pasa con el otro. Y en el momento que yo empiezo a asumir la responsabilidad, primero de mi mundo emocional, primero me doy permiso de sentir. Segundo, asumir la responsabilidad de lo que a usted le pasa es suyo. Sí. ¿Sí? Está dentro de la interpretación, dentro de su idea, dentro de su expectativa, ¿sí? Como veíamos el estrés o esa ansiedad, es que hay algo que está fuera de la imagen mental que yo me hago, de lo que debería de estar pasando, que no es lo que está pasando. Pero entonces esa brecha, ese gap, esa diferencia entre mi expectativa Y la realidad. y la realidad es lo que crea esa inquietud. Entonces, en el momento que primero me doy cuenta, como decía mi gran maestro Julio Laya, no podemos intervenir en un mundo que no podemos observar. Entonces, una vez paso ese punto, si no me doy cuenta, es el awareness, la conciencia. Entonces, veo ese hábito emocional, lo identifico. Entonces, me doy el permiso de ver qué me está pasando en relación a esto. La pregunta mágica, ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? Porque a veces estamos explotando o estamos resentidos o estamos no sé cuántas emociones o ansiosos incluso por cosas que no dependen de nosotros, no están en nuestro poder transformar. Y en el momento que me hago esas preguntas y que entonces empiezo a crear, a visualizar conscientemente e intencionalmente una nueva manera de responder ante esa situación, porque en el responder para mí está la libertad de un ser humano. Porque si estoy reaccionando, no estoy ejerciendo para mí el mayor poder que tiene un ser humano, que es el poder de elegir la respuesta. Y una respuesta es incluso no responder. Sí. ¿Sí? Entonces, qué callo, cuándo callo, qué digo, cuándo lo digo y sobre todo, cómo lo digo. Entonces, mi capacidad de elegir y de responder para yo tener ese segundo, esa posibilidad ante ese estímulo, necesito tener una práctica incorporada de atención a mí. Porque quien responde soy yo y a quien le pasa la emoción soy yo. Y si estoy desvinculada de mí, en mi juicio de que esto no debería de estar pasando y entonces tú y siempre, y si estoy en ese distanciamiento emocional conmigo, ¿sí? No veo o no conozco todavía la manera que entonces podamos redireccionar. Es como el observador. como volver a mí, volver al centro, que es lo que nos plantean todas las filosofías. Volver al centro es volver a mí, ¿sí? Ver qué tiene que ver esto conmigo, qué depende de mí, qué no, qué posibilidades abro para el resultado que yo quiero crear con esto, Sí. ¿sí? Porque nuestras relaciones, todo tiene que ver con el resultado que quiero lograr. Claro. Lo que pasa es que a veces ni siquiera nos preguntamos, no nos detenemos a preguntarnos cuál es el resultado que quiero lograr. Entonces vamos dando así como las patadas voladoras por todos los lados. Pero es esa toma de conciencia, ese darnos cuenta, asumir nuestra responsabilidad y entonces en esa mirada hacia nosotros mismos, darnos el permiso de elegir
lo que entendemos que funciona para ese momento. Es como entonces desligarnos un poco de nosotros y comenzar a ver cómo operamos desde la emoción, la invitación que estás haciendo. Sí, lo primero es a que veamos lo que sentimos. Uh-huh. ¿Sí? Experimentar y luego... Sí, siente, o sea, Sí. es miedo. Sí, es esta situación. Yo hace unos días, bueno, hace unos meses ya, en cuarentena, iba a iniciar un proyecto, era algo nuevo para mí y había estado muy en la preparación, en esto, en que si la publicidad, y estaba así como toda enfocada en eso. Y el día que ya iba a empezar el evento en la tarde, o sea, fue así como sentí esa energía en todo el cuerpo de un miedo así como wow, o sea, como hacía mucho tiempo, como que no sentía como ese escalofrío así que te da y que lo sientes en el estómago y no sé cuánto. Y me detuve y yo, Víctor, yo me senté a sentir mi miedo, a sentirlo en los huesos, a sentirlo en el estómago, a sentirlo, sí, o sea, a ver porque el miedo te dice, esto es importante para ti. Sí. Si no tuviéramos miedo, si no miráramos en la calle antes de cruzar, no, sí, es importante para nosotros permanecer vivos, entonces miramos para los lados antes de cruzar la calle para que no, sí, entonces el miedo me dice, esto que vas a empezar es importante para ti, sí, es algo que tú valoras, sí, entonces te está diciendo, te está dando esa invitación a cuida qué riesgos estás teniendo, qué riesgo ves en este momento, porque ahí te empiezas, y si sale esto, y si no sale, y si entonces no, sí, entonces, ¿cuáles riesgos has visto que depende de ti y que no? Sí, porque entonces hay una serie de cosas que no dependen de nosotros, que entonces queremos o tenemos la idea, la famosa ilusión del control, que lo queremos controlar, y aún lo que depende de nosotros, sabemos, todo el que ha hecho aquí un plan, sabe que usted hace el plan y el plan no sale como usted lo diseñó. Sí, entonces que aún esas cosas que entendemos que ya estamos controlando, por decirlo de alguna manera, o que nos hemos hecho cargo, ¿sí? Sí. Hay cosas que van a funcionar y cosas que no. Entonces, en el momento que nos damos ese permiso de sentir, es como me doy cuenta de que no soy mi emoción, Sí. de que soy quien está sintiendo mi emoción, igual con yo no soy mi pensamiento, yo soy quien escucha la propuesta de mi mente, ¿sí? Porque mi mente me propone escenarios, me los propone, y ese es su trabajo, ¿sí? Me propone un escenario aquí, me propone un escenario allá, en base a mi experiencia o en base a lo que entiendo, y mi mente me propone ideas. Ahora, nosotros somos los responsables de elegir con cuál escenario nos quedamos. Y ese peso que le damos al pensamiento tiene que ver con nuestro mundo emocional. ¿Sí? Es como un ciclo. Los pensamientos que, si estoy en un estado ansioso, es porque a los pensamientos que le he puesto atención, ¿sí? Me generan ansiedad y mi cerebro me los sigue proponiendo, porque entienden, si yo le estoy poniendo atención, él entienden que son los que me funcionan en ese momento. Es el camino, claro. Es el camino, porque yo le estoy prestando atención y le estoy dando un peso. Yo uso mucho la analogía de la fuerza de gravedad de nuestro Newton, que, ¿verdad?, descubrió la historia de la manzanita y todo esto. Sí. Entonces, nosotros, para mí, hemos llevado a nuestros pensamientos esa misma fuerza de la gravedad. Y es como le tenemos una fuerza de atracción a nuestros pensamientos y los bajamos
llevamos entonces y nos los cargamos en el cuerpo. Porque el pensamiento como tal, de hecho, le hemos tomado miedo a nuestros pensamientos. Hay cosas que a veces hasta decimos, es que yo no quiero pensar en eso, es que yo no, sí, y es como si le hemos tomado miedo a nuestros pensamientos y nos hemos olvidado de que simplemente es un pensamiento como una nube que pasa en el cielo y que somos nosotros en nuestro aprendizaje emocional o nuestra manera de relacionarnos con nuestros pensamientos, quienes le damos esa fuerza de gravedad como Newton y los bajamos a nuestro planeta personal, nuestro planeta Margie, nuestro planeta Víctor. Ahora que tú hablas de eso, Margie, qué interesante. Y cuando me traías eso, en lo que pensaba era en el buscador de Google, por ejemplo, o en estos buscadores que van dándonos las respuestas que más encajan con lo que entienden que nos funciona. O sea, la mente como Google te va dando lo que más de lo que tú estás procurando. Tú alimentas el buscador con tus creencias, con tus experiencias, con tus búsquedas, y él simplemente pues se alimenta de eso, aunque tú no lo estés alimentando de manera voluntaria. Me encanta esa analogía, totalmente. Ahora todos estamos segmentados de hecho, tú mencionas un tema y te aparecen 5,000 anuncios Sí. en las redes y por todos lados. O sea que estamos totalmente segmentados y los temas que te van a proponer son en base a tus búsquedas. Sí. Literalmente, así funciona nuestra red neuronal. Si yo le pongo atención a ese pensamiento, es el que mi mente me va a proponer porque entiende que es útil. Sí. ¿Sí? Es la propuesta ahora de las neurociencias, ¿sí? Es el ver que el peso emocional se lo doy yo. Es mi relación con ese pensamiento, porque hemos asumido, si yo le doy un peso emocional por ejemplo, de miedo a un pensamiento, cuando veíamos, por ejemplo, que ese miedo instintivo de un riesgo real de vida, ¿sí? De algo que viene a atacarte, un animal que viene a atacarte, que al final tú no piensas o sea, tú corres primero y después averigua, ¿sí? Entonces, ese miedo instintivo, que es el miedo de la sobrevivencia, no lo pensamos, no pasa por la neocorteza, ¿sí? Es un miedo automático. Lo piensas después, cuando ya, sí, pero después todo lo demás, hay una frase, ahora no recuerdo, que a mí me encanta y es que en mi vida he tenido miles de problemas, la mayoría de los cuales nunca han sucedido. Así es. Porque toda nuestra imagen mental y el miedo que nos produce y la ansiedad es parte de la relación con nuestros pensamientos. Y es válido porque es nuestro y tenemos esa capacidad. Mi invitación es a que exploremos la posibilidad de que hay otras maneras de relacionarnos con nuestro mundo emocional, porque en el entendido de que esto es así o lo que yo pienso es la posibilidad o es eso lo que va a pasar, ¿sí? Porque muchas veces es que ya yo sé y es que ya yo lo vi y ya, sí, entonces esa posibilidad la llevamos al mundo de los hechos. Claro. Generalmente, entonces, si le pongo mi atención a esa posibilidad, entonces es lo que creo como resultado, porque Claro. es hacia donde estoy llevando mi atención. Entonces, que nos hagamos la pregunta, ¿a dónde estoy llevando mi atención? ¿Sí? ¿Cuál está siendo mi foco? La atención, leí una vez que me encantó, es como si yo entro a una habitación oscura con una linterna. Entonces, mi atención es a qué rincón estoy llevando la linterna. La linterna no puede enfocar
toda la habitación, iluminar toda la habitación al mismo tiempo, sino esa linternita que yo voy entonces enfocando diferentes puntos de la habitación. ¿A dónde estoy llevando mi atención? Porque donde está mi atención, estoy yo. ¿Sí? Una profesora muy querida, hace muchos años yo le escuché decir, si nos diéramos cuenta de que en la vida todo se trata de atención. Y yo me acuerdo que en ese momento yo, hace muchos años, yo dije, bueno, pero sí está bien, como la atención es importante, pero como que hay muchas cosas, tú sabes, yo ahí mi mente proponiendo otras alternativas, y bueno, sí, o sea, yo en mi conversación, yo conmigo, tú sabes, bueno, sí, la atención es importante, pero hay muchas cosas que sí, y si lo vamos como, ¿tú te acuerdas cuando en las matemáticas, cuando simplificábamos? Sí. Cuando tú tenías un número y entonces tú empezabas a simplificar y lo dejabas como en la mínima... En la mínima expresión. En la mínima expresión. Si simplificamos y simplificamos y simplificamos y simplificamos y nos quedamos como en el número más chiquito, ¿sí? En el mínimo, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Hoy en mi experiencia, te diría que la simplificación es a dónde está mi atención. Porque donde está mi atención estoy yo, a eso es que le estoy dando peso, ahí va a aparecer mi relación emocional y entonces en el momento que me pregunto en qué me estoy enfocando, puedo entonces ver que no solo existe esa posibilidad, sino es que esa es la que me estoy enfocando en este momento. Poderosísimo, Margie. Y lo que veo es que hay gente que tiene la linterna y la enfoca en un lugar donde quizás no debe, pero hay gente que la tiene incluso apagada y que anda simplemente a ciegas recibiendo lo que la habitación tiene para darle. Y eso pues es una de las muchas formas de experimentarlo. O sea, la emoción viene y me ataca y me rindo ante ella. O me enfoco en lo que es realmente importante y puedo ver más allá quizás. Sí, la atención, vamos a por un momentito recordar eso que le llamamos momento presente. Sí, ese famoso, el famoso momento presente, que es este momento. Y mi atención, ¿sí? Ocurre en el único momento que tenemos, que es este momento presente. Entonces, si mi atención está en que la vida solamente me da golpes, no tengo nada que hacer, no tengo ninguna posibilidad, ya total, ¿para qué? Ya lo he intentado todo, ¿sí? Si mi atención está en eso, porque como yo lo veo, no es que dejamos de tener atención, ¿sí? Es como el resultado siempre está, lo que es resultados que te funcionan o te gustan, o hay resultados que no te funcionan y no te gustan, pero al final siempre, como yo lo veo, hay un resultado. Te guste el resultado o no te guste, está el resultado ahí y es como también la atención, ¿sí? Es como está ahí, aunque yo no esté consciente tal vez de ella, ¿sí? Y si me estoy enfocando en que esto es una desgracia, aquí ya nada va a salir bien, ya no hay chance, ya lo he intentado todo y mi atención está en eso, mi atención magnifica ¿sí? De hecho, si hacemos el ejercicio y nos ponemos la mano de frente y yo miro mi mano, veo que el entorno de atrás se pone borroso, ¿sí? Entonces, si yo hago el ejercicio y enfoco a un vaso de agua que tengo aquí al lado, entonces mi mano se pone borrosa. Entonces, a donde yo llevo mi atención se magnifica, se clarifica, se pone más grande.
Entonces, si yo estoy llevando mi atención y estoy en un estado emocional de aquí no hay nada que hacer, ya esto no va a salir, que es el estado de la resignación, donde no veo posibilidades, y es un estado que, que muchas veces incluso a nivel organizacional lo disfrazamos de realismo, ¿sí? Entonces, yo estoy viendo las cosas de una manera realista y objetiva, tú no. Entonces, yo como soy objetivo, te digo que eso no va a salir y que eso no hay manera de que salga. Entonces, esa resignación, que es un estado emocional desde donde no veo posibilidades, incluso la hemos aprendido a disfrazar de objetividad. Sí, Entonces, parte de también el trabajo del mundo emocional es ver que también los equipos tienen estados emocionales. sí, No solo nosotros a nivel personal, sino que también cuando hacemos equipo tienen mundos emocionales. Entonces, la resignación es un estado desde donde literalmente la persona no ve posibilidades, ¿sí? Y en el momento que asumimos que yo no vea posibilidades, no significa que no existan, sí, sino que yo no las estoy viendo. Es como el mar, el horizonte, aquella vista maravillosa del horizonte, que entendemos que se acaba el mar, no se acaba el mar, se nos acaba la vista. sí. Entonces, que yo no vea más allá de esa línea no significa que no haya más posibilidades. Entonces, en el momento que conectamos y nos abrimos a ver nuestro mundo emocional, entonces tenemos la oportunidad de rediseñarlo. Definitivamente. Margie, y si nos vamos a querer profundizar en este mundo, ¿cuáles hábitos pudiéramos decir que alimentan esta salud emocional? ¿Qué cosas puedo comenzar a hacer y qué cosas tengo que dejar de hacer procurando este bienestar emocional? Ok, bueno, ahí es todo un mundo, pero mira, de inicio, mi invitación es a que veamos ese bienestar emocional como un bienestar para mí multidimensional, ¿sí? Porque a veces queremos hacernos cargo, por ejemplo, del estrés, ¿sí? O la ansiedad. Entonces, quiero hacerme cargo de la ansiedad y entonces tengo que solucionar la ansiedad. Entonces, en el querer solucionar la ansiedad, entonces nos ponemos más Más ansiosos. ansiosos. Sí. Entonces, que veamos como si fueran paticas de una mesa, ¿ok? Porque nuestro mundo emocional, como decíamos ahorita, hablamos de emociones, hablamos de espiritualidad, hablamos de cuerpo, porque los podemos separar lingüística y conversacionalmente, pero es como la mano, yo no puedo dividir el dorso de la palma de mi mano, es la mano, yo puedo voltearla de un lado y enfocarme en un momento en una y puedo voltearla del otro y enfocarla en otra, pero al final la mano está ahí con los dedos y está ahí, ¿sí? Entonces igual nos pasa a nosotros. Entonces, mira, para mí, ese equilibrio emocional, lo primero es cómo nos tratamos a nosotros mismos. Es esa relación, esa apertura a sentir, a darnos, a validar lo que nos pasa, aceptarlo. No tenemos que estar de acuerdo con esa emoción, pero usted la acepta porque está ahí, ¿sí? Porque es suya. Entonces, es como ver esa relación conmigo. Darnos ese permiso de llevar, de sentir lo que nos pasa. Yo en muchos espacios y en programas pido que lleven cuando estamos haciendo estos procesos, pido que lleven un diario de sus emociones, de cosas que le llaman la atención, que momentos hagan, por ejemplo, espacios de respiración, por ejemplo, incluir respiraciones en la mañana, aunque sean 10 respiraciones profundas, 10 espacios, 10 respiraciones en la noche, y que en el momento que experimenten una emoción que les esté generando esa inquietud, como el agobio, como el miedo, como la rabia, que se permitan sentirla y que entonces tomen unos momentos de respirar, como aquel anuncio que decía cuente hasta 10
literalmente haga esas 10 respiraciones y entonces después que se haga la pregunta maravillosa de qué depende de mí, qué no, para entonces soltar lo que no depende de mí, perdonar si hay algo que perdonar para volver a conectar con el presente y entonces en ese presente poder enfocarme y llevar mi energía en lo que sí depende de mí. Mi experiencia, no hay nada que agote más que que es la ansiedad. Básicamente una de las características fundamentales de la ansiedad es que nuestro pensamiento es difuso. Va como, no hay nada claro, no hay nada concreto. Es, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y vamos sumando de y si, al y si, al y si, al y si, y ya llegamos al 2025 y no nos damos cuenta de que estamos en el 2025. Entonces, otra práctica es volver, me escucho que estoy en esos pensamientos, lo valido, lo agradezco, lo acepto, me doy cuenta, lo siento. A veces es interesante preguntarnos hasta dónde estoy, ¿sí? Hasta hablarlo y pregúntese dónde estoy, mire hacia el lado. Párese, yo pienso que siempre conectar con la naturaleza, la hidratación es central. Si no estamos hidratados de manera eficiente, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de autorregularse. Y si no estamos descansando bien, si nuestro cuerpo en la noche, en su ciclo de descanso, no se está regenerando de una manera correcta con una alimentación balanceada, diríamos, y que tiene que ver las emociones. Sí, hay alimentos que nos inflaman el cuerpo y si estamos saturando nuestro organismo de esas grasas saturadas, de un nivel muy alto de azúcar, por ejemplo, nuestra biología, que yo digo que es maravillosa porque se adapta a cualquier condición. Cualquier mal Sí, uso. sí. Si no nos estamos permitiendo que que nuestro cuerpo haga su función maravillosa de autorregularse, ¿sí? Eso también influye en nuestra irritabilidad. Es como si no descanso bien, a veces por más actitud que quieras tener al otro día, si no has descansado bien, es que estás en malestar. ¿Sí? Y más que por el mundo emocional que haya por ahí o una situación en específica, es que nuestro cuerpo no se autorreguló. Entonces, tener esos espacios conscientes de cómo me estoy hidratando, qué conversaciones estoy teniendo, ¿sí? Qué propósitos tengo en la vida, hacia dónde voy, cuáles son esas metas, qué es importante para mí, cuáles son esas conversaciones, si hay algo que para mí es esencial, sobre todo en este contexto, es que recordemos que el distanciamiento no es físico, es físico, no No emocional, emocional. y que en estos momentos podemos estar más cerca que nunca de esas personas, declarándole a esos seres queridos lo importante que son para nosotros, cuánto los amamos, cuánto les agradecemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, esa conexión de tener esos propósitos, de tener esas metas, de aprender a validarnos y a tratarnos con cariño, yo a eso lo llamo ternura extrema. Yo digo, sí, ahora hay tantas cosas extremas y hay tanto extreme por todos lados, entonces vamos a traer la ternura extrema con nosotros mismos, ¿sí? La ternura es la emoción que nos da seguridad porque nos sentimos acogidos. Cuando cargamos a un bebé, ¿sí? Como para que se duerma, ahí el bebecito se siente seguro en los brazos porque nuestra respiración es profunda. Si tú estás durmiendo un bebé y tú estás, muchacho, duérmete, sí, posiblemente el niño no se duerma. Más que nada, lo que hace que el bebé así como que caiga en los brazos de Morfeo es que usted lo tenga cargado desde una manera pausada, desde una manera con cariño, que él se sienta en la total seguridad de que puede descansar ahí. Entonces es como que conectemos con esa sensación de como si estuviésemos cargando un bebé y que hagamos para nosotros internamente un lugar seguro para nosotros.
un lugar sincero para nosotros, donde nos permitamos sentir lo que sentimos de una manera honesta, ¿sí? Estoy ansiosa. Tengo miedo. Estoy en culpa, estoy en envidia, estoy en arrogancia cuando quiero controlar y que el otro piense como yo pienso, ¿sí? En el momento que lo veo como algo, como parte de la vida, como algo natural, Natural. y para poder reconectar entonces con mi centro y con mi verdadera esencia y devolverme ese estado de equilibrio desde donde yo me permito elegir entonces qué quiero crear, Ujú. puede ser para mí la mayor bendición de nuestra vida. Definitivamente, definitivamente. Gracias, Margie. Y definitivamente el mundo emocional es un mundo que te ofrece pues, muchas formas y mucha profundidad, vamos a decir. Y yo sé que vamos a tenerte nuevamente en este espacio conversando sobre temas que tienen que ver con estos temas emocionales tan apasionantes y tan misteriosos como dijimos al principio. Y Claro que sí, para mí un honor. haciéndole honor a este espacio, tenemos algunas preguntas que le hacemos a todos los invitados. Ok. Y yo veo que todos tenemos talentos que yo llamo superpoderes. ¿Cuál piensas tú que es tu superpoder? Escuchar. Interesante. ¿Cuáles excusas aún adornan tu pared? El tiempo para algunas cosas. Reservar el tiempo para algunas cosas. Okay. ¿Cuál es el aprendizaje que más atesoras? La relación con mi mundo emocional, el aprendizaje del mundo de las emociones. Y eso es interesante que lo traigas, Margie, porque veo que es una experiencia, más que un concepto, vienes desde el experimento y desde ser el observador de tus propias emociones. Y eso me parece muy valioso. Y yo, a veces, la gente, yo digo, bueno, miren, si yo me he elegido dedicarme a estos temas que me encantan, ¿sí? Y hablo tal vez del bienestar emocional y el autocuidado, es porque realmente viene de una experiencia. Y si yo sé que todos hemos pasado retos en nuestra vida, pero si hay alguien que ha experimentado malestares emocionales en todas sus dimensiones, yo puedo así como que explayarme aquí de experiencias de malestares emocionales. ¿Qué nos pasa? Sí, nos pasa. El asunto es que cuando empezamos a relacionarnos de ese mundo emocional de manera diferente, para mí es un antes y un después en mi vida, en todos los sentidos. Definitivamente. ¿Qué o a quién consideras un gran maestro? Mis hijos. Y por último, ¿qué enseñanza quisieras dejar en el mundo? Que, que desarrollemos la relación con nosotros mismos. Que, que para mí es la base, ¿sí? De cualquier otra relación, y que pienso que es un espacio que muchas veces lo tenemos como olvidadito. Estar en contacto, escuchándonos a nosotros mismos, conversando con nosotros mismos, haciéndonos preguntas. ¿Qué es importante para ti en este momento de tu vida? ¿Qué quieres conservar de todo esto? ¿Qué quieres soltar? ¿Sí? Como esa comunicación constante con nosotros que crea ese vínculo y esa confianza desde donde podemos
Entonces, crear ese mundo, a eso que llamamos externo, que al final es interno también. Claro. Entonces, es como esa conexión, eso quisiera. Excelente. Gracias, Margie. Gracias por tanta luz sobre un tema tan apasionante. Te vamos a tener nuevamente por aquí. Les comento que ya tengo a Margie reservada para conversar sobre el perdón, que es un tema que yo sé que tenemos muchas aristas que reconocer. Cuando gustes, coordinamos. Para mí es un privilegio y me encantan estos espacios. A mí me encanta conversar, no sé si se nota. Yo aquí me puedo pasar horas conversando y es algo que disfruto muchísimo y sobre todo la compañía. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta invitación. Gracias a ti. ¿Y dónde pueden contactarte, Margie? ¿Tus redes o algún lugar donde podamos conocer más de ti? Bueno, pues estamos en Instagram, estoy como @margie, con G, Margie Aquino Coach, y como Idearme, RD, que es pues nuestra consultora del potencial humano, y mi teléfono 809-861-2693 y mi correo margieaquino@idearme.com. Excelente, excelente. Gracias, Margie, nuevamente. Y a ustedes, estimada comunidad de la Puesta de Luna, si les gustó este episodio, comenten en nuestras redes, compártanlo y manténganse siempre siendo aprendices. Hasta la próxima. Gracias.